Vamos a hacer lectura, hermanos, de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y quiero que hagamos lectura, hermanos, del versículo 18 al versículo 24. Del 18 al 24. Dice la palabra del Señor: Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos regalas en esta mañana. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu pose entre nosotros para darnos un entendimiento mayor de lo que tienes, Señor, en esta porción, en estos versos. Y te rogamos, Padre, que nuestro corazón sea afable, tranquilo, tengamos un corazón enseñable, que podamos ser permeados por tu palabra y aún así aceptar también reprensión que es tan necesaria a nosotros que aún somos pecadores. Te pedimos esto, amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? La semana antepasada iniciamos más bien la lista más larga de obras de la carne que tienen que ver o que apelan al área social de los hombres, al área de las relaciones interpersonales, donde encontramos los problemas, las dificultades, los roces y todo lo que genera este malestar entre las personas. Y habíamos dividido esa gran lista de pecados que van en contra de la sociedad en dos. La primera parte, que ya la estudiamos, tenía que ver con esos pecados que son más relevantes a romper esas relaciones de persona a persona, relaciones individuales, por así decirlo. Y hoy vamos a tratar con el segundo grupo, que tiene que ver con aquellos pecados, aquellas obras de la carne que ya afectan una comunidad, que afectan un grupo de personas. Tenemos entre nuestra lista, esa gran lista, las enemistades, pleitos, celos, iras, que esto ya lo hemos tratado y hoy estaremos tratando con las contiendas, las disensiones, las herejías y las envidias. Ahora bien, cuando hablamos de problemas entre personas, cuando hablamos de tensiones que se pueden avivar en medio de nuestras relaciones personales, hermanos, pueden llegar a ser más profundas y de mayor alcance. Yo puedo, y cuando digo poder no es que estoy diciendo dando permiso, ni la Biblia nos da permiso, sino que tenemos esa capacidad de hacerlo. Podemos ofender a un hermano, el hermano me puede ofender a mí, ¿sí? Me pueden generar enemistades y de esas enemistades empezamos a pleitear y ya empezamos a celar nuestras cosas y llegamos aún a puntos de tener iras. Y piensen usted con el compañero de trabajo, de estudio, su esposa, incluso sus hijos y aún con hermanos de la iglesia. Pero esto puede desbordarse, puede tomar unas profundidades aún mayores. Y esto es precisamente cuando las enemistades toman formas partidistas.
partidistas, donde ya no solamente será uno contra uno, sino que se harán o aparecerán más bien bandos compuestos por varias personas, un bando contra otro bando. Por ejemplo, en tiempos históricos de nuestra nación, se conoció ese tiempo como la violencia en nuestro país. Habían dos partidos políticos que se enfrentaron, ¿verdad? No solamente en el área del pensamiento, no solamente se enfrentaron en el ámbito de las ideas y de la política, sino que esas diferencias cobraron un mayor ímpetu en las rivalidades físicas, de la idea al hecho. Por eso, esa época se conoció como la violencia, ¿sí? La violencia tuvo cabida cuando se enfrentó la ideología, cuando se enfrentó las emociones, cuando hubo un enfrentamiento aún entre el fanatismo entre dos bandos, liberales y conservadores, godos y cachiporros, ¿sí? Entre azules y rojos. Así lo registró la historia, como dos banderas que se alzaron en un mismo país. Tremendo, ¿no? Hoy no son solo dos banderas, pero sigamos. Se hizo esa división, dos banderas se alzaron en un mismo país con el propósito de manifestar en las calles el odio de los unos por los otros, dejando en el suelo la sangre de muchos hombres, dando testimonio, y esto es interesante, dando testimonio de lo que la violencia reveló fue el mismo color carmesí de la sangre de los caídos de ambos bandos. Ya después de muertos, eran iguales. No habían colores, no habían ideologías, no había ni aún fanatismos. Eran seres humanos. Pero ¿qué pudiéramos nosotros percibir, hermanos, en medio de la iglesia del Señor? ¿Acaso somos exentos a este tipo de pecados? Pues bien, vamos a mirar precisamente 4 obras de la carne que manifiestan la disonancia que hay en aquellos que no andan según el Espíritu y que hacen de la iglesia un campo de batalla. Un campo de batalla en el cual lo que buscan es defender sus ideologías erradas, atrayendo a otros para causar precisamente malestares, causar divisiones en medio de la congregación. Y esto se ve, y muy a menudo. Hermanos, los pecados en el área social que son más relevantes donde hay grupos de personas son las contiendas, las disensiones, las herejías y las envidias. Y cada una de estas obras de la carne, de estas manifestaciones de la carne, atentan contra la integridad de un colectivo, contra la integridad de un grupo. Y en lo que respecta, hermanos, a la iglesia del Señor, las iglesias locales pues se van a ver en gran apuro cuando estos pecados se hacen presentes. Miren, tanto las contiendas como las disensiones, las herejías y las envidias tienen en común algo, y es lo que van a atacar, y es lo que van a hacer daño, y eso es la unidad. Cada una de estas obras de la carne lo que ataca es eso, la unidad. Se trata de un ataque directo contra la unidad del cuerpo de Cristo. Que fíjense que según la Escritura, el mismo apóstol Pablo dice que el cuerpo de Cristo está unido por las coyunturas. Está unido, ¿sí? Y este tipo de pecados, este tipo de obras de la carne lo que hace es procurar hacer daño para deshacer lo que Dios ha hecho. La pregunta es,
¿Cuál es este tipo de unidad que se ve en riesgo cuando se presentan estos pecados sociales? ¿Qué es lo que se pone en riesgo? ¿Cuál es la unidad? ¿De qué habla Pablo cuando dice que el cuerpo está unido en sus coyunturas? Pues bueno, la Biblia es muy prolija en decirnos acerca de esta unidad. Y bien lo dijo el apóstol Pablo. Ayúdenme ustedes buscando en sus Biblias la primera carta de Pablo, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Presten atención a eso. Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muy bien. Y esto, hermanos, lo que dice, estas palabras que está diciendo aquí el apóstol Pablo, es por causa de un gravísimo problema que estaba en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto se estaban presentando contiendas, se estaban presentando divisiones que estaban atentando precisamente con la unidad de la iglesia. Divisiones se levantaron cuando decidieron entre estos miembros, decidieron ellos postrar sus gustos, porque el tema fue de gustos. Postraron sus gustos ante los diferentes líderes de las iglesias. Recuerden, unos decían ser de Pablo, otros decían ser de Apolos, otros decían ser de Cefas, y los más espirituales decían ser de Cristo. Y se estaban dividiendo el cuerpo de Cristo. Y fíjense bien, hermanos, cómo Pablo resalta en un solo versículo 3 elementos propios de la unidad de la iglesia del Señor, que fueron violentados precisamente por este tipo de pecados: las contiendas, las disensiones, las herejías y las envidias. Cada uno de estos pecados atacaron la unidad en 3 áreas. Una, la expresión de la fe genuina. Eso estaba atacando, la expresión de la fe genuina, de lo que cada quien pensara, siendo que en la iglesia del Señor todos, como un solo cuerpo, creemos exactamente lo mismo. Pero esto se estaba dividiendo. Pero también estos pecados estaban atacando la unidad de pensar en una sola fe, en una sola fe. Y en tercer lugar, ahí nos muestra que se estaba atacando la unidad de actuar según esa misma fe. Esto es suficientemente claro, hermanos. Cuando ustedes, o como iglesia, nosotros somos atacados en nuestra fe, en lo que creemos en el corazón, lo que profesamos de esa fe, si somos atacados en ello y somos divididos en ello, piensen cómo será nuestra práctica, también dividida. Unos practicarán conforme a lo que creen y otros conforme a lo que fueron distorsionados de acuerdo a esa división para que lo crean y lo practiquen. Entonces va a haber una gran división en medio de la iglesia, y eso estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Pero hermanos, veamos las definiciones de estos pecados para hacernos una idea de los desastres que conlleva la práctica de estas obras de la carne. Y la primera de ellas es las contiendas. Las contiendas. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo para contiendas tiene que ver con intriga, ¿sí? Tiene que ver con intriga. Y esto no es otra cosa, hermanos, que tener planes malvados en secreto. Eso es intriga, ¿verdad? Estar allí maquinando en silencio, pero de manera mala, dañina, perversa, donde un grupo de personas lo que empiezan es a reflejar quejas, ¿sí? Quejas. ¿Y por qué la gente se queja? Porque está inconforme, ¿verdad?
Entonces empiezan a evaluar en su vida que hay inconformidades y esas inconformidades las empiezan como a decir allí en el silencio, a quejarse, a ver quejas de sus inconformidades y comienzan entre ellos precisamente a exponer esos malestares al punto de generar ¿qué? Discordias, ¿cierto? Hay discordias con aquellos que han de pensar diferente. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con algo, pues comienzo a generar ese ambiente denso y difícil de decir, no estoy así como a gusto, como que esto no me parece, como que, otra vez, y esa queja, ese rumor, esa intriga, esa sospecha empieza a minar el ambiente de la iglesia. Pensemos en un ejemplo en el Antiguo Testamento, y es precisamente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿sí? ¿Recuerden cómo salió Israel de Egipto? No salió de una manera natural, ¿sabe qué? Nos queremos ir porque así lo decidimos. No, salieron con una demostración del poder soberano de nuestro Dios. Vieron a Dios actuar en medio de su liberación. Eran esclavos, era un pueblo esclavo. Y fíjense que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no pasó mucho tiempo, hermanos, no pasó mucho tiempo de estar en el desierto cuando el pueblo se quejó. Hubo queja, ¿sí? ¿Cuál fue su queja? Bueno, ellos se quejaron de no tener qué beber, ¿sí? Y pudiéramos nosotros decir que su inquietud era legítima. No tenían sed, uno que dice, sed, ¿qué hacemos? Está esta necesidad. Pudiéramos decir que se trataba de una inquietud legítima. Pues no había agua para saciar su sed. Se trataba de una necesidad primaria que se necesitaba suplir. Pero el problema se dio, hermanos, cuando los ánimos se mezclaron con la pecaminosidad. ¿A qué punto? Bueno, al punto de que el pueblo comenzó a murmurar. A murmurar. ¿Murmurar contra quién? Contra Moisés, ¿verdad? Ellos comenzaron a hablar en voz baja. Eso es murmurar, hablar en voz baja, ¿sí? Se quejaron entre los dientes. Y la escritura dejó registrado en Éxodo 17, versículo 3, esa murmuración, esa queja. Éxodo 17, 3. El pueblo dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Insisto, hermanos, la necesidad era legítima, Pero lo que hizo pecaminoso la demanda del pueblo fue que su intención malvada. Fíjense cómo la manera en que expresan su queja, su inconformidad. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir? ¿Esa era la intención de Moisés? ¿Esa fue la intención de Dios? El Señor fue claro con Moisés, fue claro para que Moisés le dijera al pueblo y a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore, no para que muera. Pero el pueblo no lo entendió así, ¿sí? Empezaron a concebir malicia dentro de su inconformidad. El pueblo se lamentó de haber salido de Egipto, increíble. Se lamentó de haber salido de un estado de esclavitud. Es como si ellos estuvieran diciendo, preferimos la esclavitud por un vaso de agua. Preferimos volver a Egipto a ser esclavos por un vaso de agua. Y hermanos, esto manifiesta que se trataba de un pueblo rebelde, ¿cierto? Un pueblo, además de rebelde, incrédulo, que olvidaron cómo Dios los libró del yugo de Faraón, que lo libró con gran poder y con grandes milagros. Así es que, hermanos, la contienda protagonizada aquí por el pueblo de Israel tenía como marca algo en particular. Su queja tenía una marca particular y era una ambición personal.
Tenían una ambición personal. Y eso es a lo que se refiere precisamente esa palabra contienda, ¿sí? Algo sospechoso, algo que se murmura, algo que nace de un deseo propio, de algo ambicioso, una ambición personal, sin importar a tal punto rebelarse contra la autoridad que Dios había puesto sobre ellos. En este caso Moisés, no les importó. Primero estaba su yo. Lo mío. Tengo sed. Quiero saciar mi sed. Y hablo contra quien sea, sin importar aún que sea el ungido del Señor. Sin importar que sea aquel que el Señor puso para liderarles. Y quiero resaltar, hermanos, que no se trató de una obra individual, ¿sí? Donde quizás uno que otro estuvo quejándose, oiga, tengo sed. No, aquí lo que tenemos es a un pueblo, y esto suena hasta contradictorio, tenemos a un pueblo unido en una misma queja, o más bien, en una misma murmuración en contra del siervo de Dios. Hermanos, y esta es la forma de actuar de algunos que en medio de una congregación, al sentirse inconformes por alguna cosa, empiezan a minar el corazón de otros hermanos para ganar adeptos a su causa, para que piensen igual que ellos. Y lo más fácil es comenzar por aquellos hermanos que son más débiles en la fe, ¿verdad? Esos son los más fáciles de ganar, que son inmaduros y que aún no gozan de convicciones fuertes. Entonces a ellos empiezan a sembrar sus inconformidades para atraerlos a ser parte de su grupo. Entonces, hermanos, esa inconformidad personal se convierte en la inconformidad de un grupo. Deja de ser particular para ser un colectivo. Y llega a minar un segmento de la iglesia que empieza a hacer resistencia a la autoridad delegada por Dios. Hermanos, una contienda puede ser de lo más sutil. Es muy sutil. Simplemente basta con un comentario entre dientes, un comentario de pasillo de decir, no me parece. O hay algo que no me termina como de cuadrar, ¿sí? ¿Cierto? ¿No te pareció que esa predicación estuvo como muy dura? ¿No te pareció como que, no sé, esa música, esas sillas tan incómodas? Así, comentarios tan sutiles como esos es lo que empieza a minar la conciencia de los hermanos. Y claro, hermanos, que debemos ser aún objetivos en lo que respecta a la administración de los asuntos de la iglesia. Es decir, uno tiene que estar evaluando aún elementos que se ven en la iglesia del Señor. O bueno, quiero más bien cambiar la palabra de ser objetivos, sino más bien ser bíblicos, ¿sí? Piense, por ejemplo, en el caso de ese matrimonio cristiano del Nuevo Testamento, de Aquila y Priscila. ¿Lo recuerdan ustedes? Que cuando ellos estuvieron escuchando las enseñanzas del elocuente Apolos, ¿qué sucedió? O más bien, ¿qué no sucedió? Ellos no comenzaron a hacer comentarios de pasillo de la iglesia y decir, no estoy como muy de acuerdo con lo que enseña nuestro hermano Apolos. No. O que le hubiese contestado la esposa, no, debemos como tener un mejor predicador. Este hermano sí como que se queda corto en doctrina. Mire, una persona contenciosa comienza a hacer eso, a murmurar y a decir en secreto lo que para él le parece que sería la solución, lo que para él. Pero Aquila y Priscila, fíjense que ellos eran muy amigos del apóstol Pablo, ¿sí? Y ellos pudieron aún sembrar entre sus hermanos que mejor sería que les predicara Pablo, ¿sí? Es que él sí sabe la doctrina completa, él sí conoció a nuestro Señor y él recibió precisamente revelación de nuestro Señor Jesucristo. Preferimos a Pablo que a Apolos. Pero hermanos, jamás fue esa la intención de contienda de parte de Aquila y de Priscila. Nunca estuvo en él.
Las Escrituras dejaron el testimonio de que este matrimonio, ¿qué hicieron? Claro, había algo por solucionar, había un hueco por cubrir, y lo que hicieron fue, tomaron a Apolos, lo llevaron por aparte y en secreto le instruyeron en lo que tenía falencia. Es muy diferente, ¿verdad? Cómo responder ante una dificultad como esas. Pues bien, eso es en lo que respecta a las contiendas. Pero vayamos a la otra obra de la carne, que son las disensiones. Las disensiones. Cuando nosotros hablamos de disensiones, la palabra sinónima por excelencia es división. Una disensión es una división. Y tiene todo el sentido, hermanos, tiene todo el sentido pensar que una disensión es concebida por causa de una contienda. Esa murmuración, esa inconformidad, ¿lleva a qué? A una división. Lleva a una disensión. Ese es el proceso normal de una inconformidad privada. Aquel que en su silencio le dice al hermano o en el pasillo, allá haciendo murmuración de otros, lleva sus inconformidades en el corazón y las expone de una manera maliciosa, y eso ya empieza a cubrir un plano de pluralidad, donde varias personas están siendo sondeadas precisamente por esa inconformidad de ese otro hermano. Y en eso sí somos buenos, en eso sí nos asociamos rápidamente, decir, ay, sí, sabe que sí, yo no lo había pensado de esa manera, pero sí, yo también me veo inconforme con lo que está sucediendo. Ahora, usando medios perversos como lo son el chisme y la murmuración, pues es así, hermanos, como esa inconformidad es usada para ganar adeptos, y la resultante es una división. Una división. ¿División de qué? ¿División de qué? Bueno, para el caso que estábamos viendo de Éxodo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo tuvo sed, el pueblo que se unió, pero se unió para desunirse del siervo de Dios. Se dividió, ¿sí? A causa de ese desacuerdo de no tener nada que beber, el pueblo se dividió del siervo de Dios, de la autoridad que Dios había puesto en ese momento. Si este problema, o más bien, hermanos, si esta obra de la carne se presenta en la iglesia, pues naturalmente la unidad de la iglesia se ve violentada, ¿sí? Se ve atacada. Y esto es cuando hay precisamente ese tipo de inconformidades egoístas que hacen que algunos tomen ciertas posiciones radicales, ¿sí? Pues ya no se piensa en el bien común, no se piensa como iglesia, sino que ahora se estima lo mío, lo individual. Ya no se piensa como piensa el común de la iglesia, sino que ahora quiero imponer lo que yo pienso sobre la iglesia. Y cuando no se tiene el mismo sentir, y cuando la práctica de la fe también es sujeta a interpretaciones privadas, allí hay división. Allí hay división. Hermanos, los que causan divisiones son personas sumamente conflictivas, son personas problemáticas, que no se someten a la autoridad y que siempre han de estar sembrando sus inconformidades como si se tratara de un labrador que lanza su semilla sobre la tierra. Son fácilmente identificables. Son aquellos que viven remilgando, que esto no me gusta, que esto no me parece, que esto... Hermanos, en eso hemos caído todos. Inconformidades. Esto era el problema, hermanos, que tuvieron los Gálatas. Problema que no debemos nosotros olvidar. Los Gálatas efectivamente estaban divididos entre los que creían en la justificación por obras y los que creían en la justificación por la sola fe. Y es aquí donde nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque aunque Pablo presenta las disensiones, las divisiones como una obra de la carne,
es decir, como una manifestación pecaminosa, también nosotros encontramos en las Escrituras y de la misma pluma del apóstol Pablo, cómo esas divisiones llegan a ser incluso necesarias en la iglesia. Y para eso quiero citar primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. Mire lo que dice allí el apóstol. Porque es preciso, es decir, es inevitable que entre vosotros haya disensiones. Es preciso que pase esto. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hermanos, por eso es que estoy diciendo aquí que las disensiones no siempre debemos considerarlas desde su aspecto negativo. Incluso el mismo Señor Jesucristo, Él dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, disensión. En una misma casa, el padre estará contra su hijo, el hijo contra su padre, madre contra su hija, etcétera. Porque eso produce el evangelio, división de los que son, de los que no son de Cristo. Y esto tiene gran sentido, hermanos, cuando nosotros apreciamos la verdad del evangelio. Si ciertamente nosotros consideramos el evangelio en su pureza, en que es poder de Dios para transformar a un hombre que está muerto en sus delitos y pecados y traerlo al reino de Jesucristo, si nosotros apreciamos el evangelio verdadero, hermanos, debemos considerar que el evangelio no tiene doblez. El evangelio no puede ser rebajado. El evangelio no se le puede añadir. Al evangelio no se le puede quitar. Y en ello, como cristianos, debemos ser celosos. No el celo de la obra de la carne, sino el celo de Dios. Celar lo que es bueno, lo que es puro, lo que transforma y tiene poder. Entonces, hermanos, aquí lo que tenemos es que, aunque las divisiones manifiestan el error de algunas facciones en la iglesia, esas mismas divisiones, aunque indeseables, llegan a ser necesarias cuando las pasiones corruptas de los hombres, con sus tendencias ambiciosas, que lo que hacen es generar malestar en las iglesias, atacando la unidad doctrinal, lo que hacen es una distinción entre los que están en la verdad y los que están en el error. Piense, una división va a mostrar quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Ahora bien, ojo a esto. Con esto no se está alentando a que convirtamos la iglesia en un campo de batalla. No. Hasta que no es hacer bandos y enfurecernos y traer todos estos pecados de pleitos, de iras, contiendas, etcétera, de hacerlos manifiestos. No, porque eso se llega en algunos términos a buscar el que tenga el mejor argumento, que el mejor argumento venza. No, a eso no nos llamó el Señor. Lo que sí es cierto, hermanos, es que la Biblia nos llama sí a separarnos de los que causan divisiones a causa de la doctrina, pero no de una manera violenta. Fíjense que el apóstol Pablo escribió a los romanos: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, es decir, que observen cuidadosamente en los que causan divisiones, de los que causan tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Se nos manda que nos apartemos de aquellos que han hecho del evangelio un evangelio con doblez, un evangelio preferente, un evangelio para unos, para otros, donde caben absolutamente todos, ¿sí? No, sino que debemos nosotros tener
el ojo espiritual, los ojos espirituales muy agudos para ver entre la congregación aquellos que causan divisiones cuando tuercen la doctrina. Pero a lo que voy es, hermanos, es que ¿cómo vamos a afrontar esas divisiones? ¿Con violencia? ¿Con todo este tipo de obras pecaminosas que atentan contra las relaciones personales, contra la sociedad misma? ¿Cómo vamos a tener nosotros entonces comunión con aquellos o con aquellas que se sublevan a la autoridad de las Escrituras y que han hecho del Evangelio un estilo de vida que corrompe las buenas costumbres, pero aún así sin violar la paz que Dios ha mandado entre las iglesias? Pues recuerden, hermanos, que como Pablo ya les había dicho a los Gálatas, que no hicieran de la libertad de Cristo una excusa para vivir en la carne. Ahora piénselo en este modo: hemos de separarnos de iglesias donde sus ministros enseñan el error, pero después de haberles llamado en secreto, después de haber hecho lo mismo que hizo Aquila y Priscila, y cuando uno encuentra que ese líder no se arrepintió de torcer las Escrituras, debemos, en el amor de Cristo, separarnos de ese ministerio. No es por contienda, no es por peleas, no es por ganar argumentos, sino es por obrar como lo dicta la Escritura. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo en privado. Si no se arrepiente, dilo a otros con testigos. Si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Pero si la iglesia misma se ha corrompido, ¿sí?, por esas falsas doctrinas, ya no podemos nosotros decir échalo de la iglesia, sino toca es separarnos de. Y esto nos da un siguiente paso, hermanos, que son las herejías. Las herejías. ¿Qué es eso de herejías? Bueno, muchas veces nosotros hemos considerado que las herejías tienen que ver con el error doctrinal. Y no muchas veces, yo pensaría que casi todas las veces pensamos que una herejía es un error doctrinal. Pero la herejía tiene que ver con estos pecados, porque fíjese que está aquí en esta lista de pecados de orden social, es decir, tiene que ver con un pecado de orden social y está íntimamente ligada con las divisiones. Miren, las herejías tienen una implicación mayor a entender que se trata de un error doctrinal. Esto es más grande. Fíjense que la palabra, o más bien la raíz de la palabra griega con la que se nos es traducida como herejía, significa elegir. Elegir. Entonces, ¿esto qué implica? Que cuando hay divisiones por causa de la persuasión de algunos que tienen inconformidades pecaminosas, llevan a quienes los escuchan a un punto. ¿Cuál? A que elijan. Mire cómo todo va concadenado. Una inconformidad, la empiezo a hacer pública, empiezo a llamar la atención a otros, los que son más débiles en la fe, y lo llevo a un punto a ese hermano, y es a que elija un bando. Allí es donde empieza a tener la connotación la palabra herejía. Elegir un bando que tiene un pensamiento en contra de la Escritura, en contra de la palabra de Dios. Y esto fue lo que entendió precisamente el apóstol Pedro cuando escribió en su segunda carta, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice el apóstol: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán
Mire, aquí viene la sutileza. Encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Saltemos al verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí tenemos a una persona que empezó a sembrar el error por una inconformidad, quizás, seguramente, porque ir en contra de Cristo es porque está inconforme con la doctrina de Cristo, está inconforme con el Evangelio y le produce mejor una doctrina rebajada. Aquí están los falsos maestros, y con esas herejías destructoras lo que empezaron fue a conseguir adeptos para sí. Pero quiero citar un par de versículos más para explicarlo mejor. Y quiero que vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 5 y Hechos capítulo 24. Hechos 5, versículo 17 y Hechos 24, versículo 14. Hechos 5, 17 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y lo que quiero mostrar en este versículo es que esa palabra secta es la misma palabra griega usada por el apóstol Pablo en Gálatas y que es traducida como herejía. Herejía es secta. Herejía es secta. Ahora, y esto lo complemento con Hechos 24:14. Hechos 24:14. Dice la escritura. Hechos 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora, lo que quiero resaltar, hermanos, de estos dos textos es la manera en que se entiende esa palabra herejía. En Hechos 5:17, a los saduceos se les califica como secta, que es lo mismo decir que son herejes, ¿sí? Secta o herejes. Se trata de un grupo de personas que se unieron en el error y que están en contra de la verdad. Eso es una secta, eso es un hereje. Ahora, en Hechos 24, versículo 14, que está en el contexto cuando el apóstol Pablo estaba siendo acusado por algunos judíos. Allí estaba el sumo sacerdote Ananías, había un orador romano de nombre Tertulio, y dice la escritura que ahí también habían otros ancianos judíos y que estaban delante del gobernador romano Félix. Y estos judíos lo que hicieron fue levantar calumnias en contra del apóstol Pablo, diciendo que él era una plaga, que él era un promotor de sediciones entre los judíos y por todo el mundo, y que era el cabecilla de una secta llamada los nazarenos. Y en ese contexto es donde Pablo, con esto en mente, dice que para sus acusadores el estilo de vida de Pablo era la de un hereje, ¿sí? En ese contexto, que para los judíos Pablo era un hereje, dando a entender que Pablo, como los demás judíos que abrazaron el cristianismo, eran una facción contraria de los judíos y de lo que decían creer los judíos, que se apartaron de ellos, que eran secta, que eran herejes. Ahora, claro, que esas acusaciones que recibió Pablo eran completamente falsas, ¿verdad? Pero en lo que concierne el pensamiento judío, el cristianismo era una secta. Era una secta. Era una herejía. Es decir, que los cristianos optaron por una posición contraria al judaísmo, y de esa división se consumó otro grupo de personas con sus propias creencias. Herejías. Esto nos demuestra, hermanos, que las herejías
son la formación de grupos que nacen de las divisiones. Por el hecho de haber adoptado ciertas posiciones de pensamiento, ciertas posiciones de credo y de práctica diferentes a la de los demás. Hermanos, y si esto lo ponemos en contexto de la carta a los Gálatas, recordemos que los judaizantes, por miedo a los judíos, ellos comenzaron a sembrar inconformidades en el corazón de los creyentes gálatas, de esos nuevos creyentes gálatas. Inconformidades tales como poner en duda el apostolado de Pablo, poner en duda la autoridad de Pablo y con ello minar aún así sus enseñanzas. Y esto les hizo a los judaizantes ganar adeptos, ¿sí? Entre los gálatas, entre aquellos gálatas que aceptaron las enseñanzas de los judaizantes, en donde la justificación, recibieron ello, aceptaron esa práctica de la justificación por medio del cumplimiento de la ley. Comenzaron a circuncidarse, pretendiendo que con ello ganaban la justicia de Dios. Y allí, hermanos, allí en esto ya se vislumbraba una facción, una división entre la iglesia. Un bando que estaba en desacuerdo con la doctrina apostólica de la justificación por la fe. Entonces, si pensamos en aquellos que se decían cristianos y que abrazaron una falsa doctrina y se fueron en pos de ella y de sus falsos maestros, a ese grupo se le conoce como secta o herejes. Secta o herejes. Testigos de Jehová, mormones, etc. Se apartaron de la verdad, tomaron una Biblia, le dieron un entendimiento totalmente equivocado y se apartaron de la verdad. Sectas, herejías. Así es que, hermanos, la herejía viene a ser, o pudiéramos considerarla como la consumación de las contiendas, de las inconformidades pecaminosas. Una persona que está inconforme, que tiene una inconformidad pecaminosa, puede llegar fácilmente a una herejía, fácilmente a herejías, a divisiones de este talante. Las herejías son precisamente ese resultado del egoísmo mundano, que es capaz de convencer a otros para que sigan su mal ejemplo. Su mal ejemplo. Y de esto tenemos mucho hoy en día. Muchos hombres que alguna vez estuvieron entre la iglesia y con el tiempo comenzaron a desconfiar del rebaño, a desconfiar de lo que dice la Biblia. No les bastó su propio pecado de hacer de la libertad cristiana un camino de libertinaje, sino que de su filosofía mundana la convirtieron en un credo, con el cual enredan a tantos incautos, haciéndoles dudar de la verdadera libertad. De la verdadera libertad. ¿Cuál es la verdadera libertad? Ya lo estudiamos. Obedecer a Cristo. Mientras que el libertinaje enseña que la libertad que Cristo nos dio es para hacer lo que mejor nos parezca. El caso es que seamos felices. Y esto es herejía, hermanos. Esto es herejía. Vivir a expensas de la gracia para satisfacer sus deseos pecaminosos. Eso es herejía. Cuando multiplico eso en otras personas. Ahora bien, la lista de pecados en contra de las relaciones personales cierra con otra obra de la carne. Y son las envidias. Las envidias. La envidia en sí es muy cercana a los celos, ¿sí? Tienen su parentesco. Son como primas hermanas, ¿cierto? Pero tienen sus diferencias. ¿Por qué? Mientras que los celos, recuerden ustedes, son esos sentimientos pecaminosos por no querer perder lo que se tiene, ¿sí? No querer perder lo que yo tengo, no solamente posesiones, recuerden, sino que también ideas, no querer perder mi argumento,
de no querer perder la batalla de la intelectualidad. Ahora las envidias es también un sentimiento pecaminoso, pero por aborrecer la prosperidad de otra persona. Ya no solo me ensimismo en no querer perder lo mío, sino que ya miro con desánimo y con mal ojo lo que el otro tiene. Hermanos, la palabra envidia proviene del latín, nuestra palabra española proviene del latín invidere. Invidere, lo que significa es poner la mira sobre algo. Eso es envidia, poner la mira sobre algo. Se trata obviamente, de una mirada maligna, ¿sí? Pecaminosa, una mirada maligna por las posesiones, por el estatus y los logros de otra persona. Ya lo miro mal, ¿sí? Lo que tiene, lo que es, la posición que tiene en la sociedad. Esa mirada dañina, pecaminosa, de considerar que no lo merece, pero yo sí. Eso es envidia, envidia. Y hermanos, de manera tan coloquial se ha dicho que la envidia es mejor que despertarla que sentirla. Y la envidia es la puerta que ha llevado a muchos a cometer homicidios. ¿Cometer homicidios? ¿Demostrando qué? Demostrando que se trata de un sentimiento terriblemente dañino, que lleva al individuo que no está conforme con lo que tiene, o con lo que es incluso, a poner la mirada sobre los otros que sí gozan de lo que él no tiene. Es un inconforme, es un desagradecido con lo que es y con lo que tiene, y ve en el otro lo que él desea. Y se llenan de motivos, hermanos, se llenan de motivos para considerar que esa persona no merece lo que tiene. Y si quieren santificar sus argumentos, es que lo recibió dinero mal habido, ¿sí? Es un, qué sé yo, comercializa con droga, negocios ilícitos y es próspero. Yo soy hijo de Dios y yo debería tener esa riqueza, no él. Se llenan de motivos, quieren santificar aún esos malos motivos para considerar que esa persona no merece lo que tiene, pero que ellos sí lo merecen. Eso es envidia. Como ven, hermanos, la envidia es una mezcla de pecados. Es una mezcla de pecados. Pudiéramos decir que la envidia es una sumatoria, ¿sí? Es la sumatoria que resulta en eso, en envidia. ¿Por qué? Porque una persona envidiosa es inconforme. Es inconforme. Y al ser inconforme es ¿qué? Desagradecida. Es desagradecida con lo que tiene. Además, se trata de una persona envidiosa, se trata de una persona que es codiciosa. Todos esos pecados se suman y se convierten en una sola cosa que se llama envidia. Esa mezcla de pecados puede llevar al individuo a cometer el robo, a cometer, como les dije, asesinatos. Aunque el apóstol Pablo aquí nos presenta la envidia como una obra de la carne, esto quiere decir como una manifestación visible de ese sentimiento. Pero hermanos, no olvide que como todo pecado, su concepción se da ¿en dónde? En el corazón. ¿De dónde nacen las envidias? Dijo el Señor. Del corazón. ¿Sí? Del corazón. Pudiéramos entonces decir, hermanos, que la envidia se produce aquí, en el secreto, y la empezamos a multiplicar al punto de llevarla a ese campo de acción de las obras. Ahora, pudiéramos hacer un círculo. ¿Cómo comenzamos o con qué obra de la carne comenzamos esta lista de pecados en contra de la sociedad? La comenzamos con las enemistades, ¿sí?
Y ahorita la estamos cerrando es con la envidia. Y pudiéramos decir que tanto las enemistades como la envidia son esos dos puntos que cierran un círculo. Encierran un círculo, lo encierran, es decir, que se convierte en un círculo vicioso, pues así como iniciamos estudiando nosotros la debacle social con la ruptura de las relaciones, cuando las enemistades se hacen presentes, la envidia ha de producir mayores rupturas de las relaciones y por ende trae enemistades en cada ámbito donde el hombre se encuentre. Y así entra en ese espiral interminable, donde tengo enemistades, doy toda la vuelta con toda la complejidad de pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera, y llego a la envidia, que me ha de minar todas las relaciones que tenga a mi alrededor. Porque a todos los voy a mirar con una manera desagradable. A todos les voy a envidiar algo. No codiciarás, dice el mandamiento. La mujer de tu prójimo, la casa, todos esos elementos que le pertenecen a otro, yo puedo caer en el pecado de envidiarlos, Hermanos, el envidioso, por tanto, va a estar en constante enemistad con los que le rodean, ¿sí? Esta es una manera de identificarlos. El envidioso está en constante enemistad con los que le rodean, pues como nada le satisface y no tolera ver en los demás algo que él quisiera tener, entonces es natural que su inconformidad lo lleve a estar rompiendo relaciones de aquí para allá. Con todos tiene problema. Persona problemática por causa de envidia. La envidia es completamente destructiva. Siempre rompe con relaciones. Por más cercanas, hermanos, que estas pudieran ser. Por más cercanas. Piensa en un caso. Caín, quien asesinó a Abel. ¿Por qué lo asesinó? Por envidia. ¿Por envidia? ¿Sí? Dios vio aceptable la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Y Caín envidió a su hermano y lo mató. Sara, la mujer de Abraham, ¿se acuerdan? Ella tuvo envidia de su criada Agar cuando ella quedó embarazada de Ismael. Envidia. O de las mujeres de Jacob, de Raquel y Lea. Esa era una envidia de parte y parte. Raquel envidiaba a Lea, Lea envidiaba a Raquel. Los hijos de Jacob envidiaron a su hermano José. ¿A qué punto? Venderlo como esclavo. Y estos son unos pocos ejemplos, hermanos, de cómo la envidia carcome a los hombres aún en el seno del hogar. Esto no está lejos, hermanos, no está lejos. Aún en el seno del hogar. Ahora, ¿qué pudiéramos decir, hermanos, de las relaciones que hay en las iglesias? ¿Será que la envidia también tiene sus efectos? Uy, no, la iglesia no. Ya todos somos santos. Todos nos queremos. Mua. ¿Sí? Hermanos, por la envidia, nuestro Señor sufrió a manos de los judíos en cabeza de los sacerdotes, pues ellos no toleraban la popularidad que tenía Cristo aquí en la tierra. Por la envidia, la iglesia naciente sufrió persecución. Por la envidia, hombres inconformes violentaron la unidad de la iglesia, sembrando doctrinas destructoras, como lo leíamos en la segunda carta del apóstol Pedro. Incluso por envidia, dice el apóstol Pablo, que Cristo era predicado. Tremendo. Hasta por envidia, Cristo era predicado. Y seguramente entre estos estaban los judaizantes, que se decían cristianos, y queriendo menguar la autoridad de Pablo, pues quisieron ganar protagonismo con el evangelio. Eso sí, un evangelio adulterado, un evangelio para ganar adeptos.
No sigan a Pablo, sigan a nosotros. Hermano, esto nos lleva a concluir que estos pecados que atentan contra las relaciones personales y en lo que respecta a la iglesia, socava la unidad de esta institución. No lo ponga en duda. Siempre estos pecados van a ir en contra de la unidad de la iglesia, por lo cual todo aquel que manifieste una condición pecaminosa como estas debe ser reprendido. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Y esto es por qué? Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Y no lo heredarán, hermanos. Y estos son los que, con un corazón impenitente, que en lugar de apreciar las enseñanzas de las Escrituras para ser corregidos, y en lugar de esto, se rebelan a la verdad y comienzan a minar la unidad de las iglesias al ser una fuente de inconformismo, que si no es corregido, les llevará a ser un divisor en medio del pueblo de Dios. Miremos, por ejemplo, ya con esto termino, hermanos. Miremos, por ejemplo, en las Escrituras, cómo el mismo Pablo advierte que los falsos maestros exponen todos estos pecados que atentan contra las relaciones entre los hermanos, generando divisiones, generando contiendas, generando envidias, y que atentan contra la unidad del rebaño. Y quiero leer primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6. Versículos 3 y 4. Primera Timoteo 6, versículos 3 y 4. Dice el apóstol: si alguno enseña otra cosa, aquí tenemos a un divisor, a un inconforme, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire, no se conforma, está inconforme con la doctrina de Cristo. No le parece dura, pesada, rancia. Y empieza a enseñar otra cosa. Dice Pablo, y no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etcétera. Etcétera. Hermanos, ¿qué debiéramos hacer entonces? Cerrar nuestros oídos a personas como tales. No participemos de sus pecados. Recuerden que se trata de un mandamiento, que nos apartemos de los que causan divisiones, que nos apartemos de los que hacen escándalos bajo banderas de inconformidad. Eso sí, si se trata de un malestar causado por faltar a la verdad, ¿qué debemos hacer? Confrontar a esa persona, hermanos, confrontarla. No tenemos que hacer una disolución, no tenemos que hacer un partidismo, tenemos es confrontarla, no con riñas, no con peleas, ni nada por el estilo, sino con mansedumbre, apelando a las Escrituras en el debido orden que Dios ha mandado en su iglesia. Aunque para esto, hermanos, debemos acercarnos al contencioso, debemos hacerlo con suma prudencia, tal cual lo dejó escrito Judas en su carta. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Debemos llegar a un punto de no participar del pecado del otro. No se puede, no se debe, pero sí debemos tener misericordia, debemos procurar lo mejor, debemos procurar el arrepentimiento del hermano. El Señor nos dio herramientas, ¿sí? Le dio autoridad a la iglesia, le dio la disciplina eclesial para ser ejercida,
Pero si esto no se da, hermanos, fácilmente caemos en pleitos, en peleas, en griterías, en riñas, en que yo lo voy a demandar a usted. Y esto pasa en iglesias. Grupos de líderes, uno diciéndose al otro, lo voy a demandar por lo que me está diciendo. Se nos olvidó la Biblia. ¿Acaso los problemas entre hermanos no se arreglan en la iglesia? ¿Se nos es prohibido llevar a un hermano a un estrado judicial? Y es por eso, hermanos, porque estamos tomando la iglesia de una manera que no es la correcta. Y en lo que respecta a estos pecados de orden social, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque constantemente estamos en relaciones familiares, laborales, de orden académico, eclesiales. Y es allí donde pueden producirse fricciones que nos pueden llevar a semejantes pecados. Así es que, hermanos, que el Señor nos ayude de verdad a tener dominio propio sobre estas situaciones y ser realmente bíblicos para actuar conforme a la Escritura. Vamos a orar.